Buenas tardes, Dios les bendiga. Pues en este momento procedemos a la lectura de los versículos que fundamentan la prédica de hoy. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, palabra de Dios. Nos ubicamos en Mateo 4, del 17 al 25. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Cuando Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban lanzando las redes para pescar en el lago, pues eran pescadores, y Jesús dijo: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Yendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en el bote con el papá, arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó e inmediatamente ellos dejaron el bote y a su papá y siguieron a Jesús. Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y dolencia. Su fama se difundió por toda Siria. Le traían a todos los que padecían de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores. También le traían a los atormentados por algún demonio, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los sanaba. Muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados del río Jordán. Del río Jordán seguían a Jesús. Amén. Ahora pues el pastor Kelvin continuará con la prédica de esta tarde. Amén, amén, esa excelente palabra. Damos gracias primeramente al Señor por permitirnos este quinto servicio oficial de nuestra amada Iglesia Cristiana Encuentros Fraternos, ubicada en Pamplona, provincia de Navarra, España. Y es el primer servicio que hacemos en vivo para la gloria de Dios. Estamos muy contentos, de verdad muy gozosos de poder permitirnos a través de esta plataforma comunicacional tener una intimidad no solamente con el Señor, sino una fraternidad entre los hermanos. De verdad que glorifico a Dios por la vida de cada uno de los que están presentes. Estamos haciendo esto posible porque solamente Dios en su misericordia y en su poder nos permite hacerlo posible. Hoy tenemos esta prédica. La palabra de Dios es maravillosa. De verdad que cada vez que escucho este pasaje bíblico que acaba de leer la hermana Ana, nos llena de una revelación infinita. Y hoy pues hemos titulado esta prédica como Pescador de Hombres. ¿Y qué será esto de pescador de hombres? Yo creo que todos sabemos desde muy pequeños, desde muy chicos, lo que es ser un pescador, entendiendo por pescador aquel que tiene como actividad comercial o deportiva incluso, ir al mar a pescar o al lago o al río, traerse unos peces para alimentarse y otros para venderlos y de eso llevar el sustento a su familia. Hoy el Señor nos trae esta palabra maravillosa donde hace una analogía literalmente y nos trata de explicar cómo la vida del cristiano debe ser precisamente convertirnos en pescadores, pero pescadores de hombres. Vamos a orar para encomendar nuevamente este servicio al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, una vez más por tu amor, porque tú eres infinitamente misericordioso, Señor. Porque tú nos has traído hasta acá, Señor, a esta iglesia, a cada miembro, Señor, a cada persona que incluso aún no ha entrado, pero tú ya lo has predestinado para que esté acá. Te damos gracias por tu amor, porque tú eres maravilloso, porque tú nos provees, nos sustentas, porque en medio de la adversidad tú siempre, tu Espíritu Santo está con nosotros, consolándonos, Señor, porque en medio de la dificultad de la vida cotidiana tú estás allí con nosotros, Padre amado. Tú siempre estás presente para hacernos sentir no solo, sino confiados en ti, que dependemos de ti, que tú eres el autor de la fe y tú eres el dador de la vida, Padre amado. Hoy queremos darte gracias por este primer servicio oficial en vivo, por esta plataforma comunicacional, porque solamente tú lo has hecho posible, Padre. Queremos pedirte que seas tú añadiendo cada día más
obreros y cada día más personas que puedan llegarle a ellos esta palabra reveladora que hoy nos trae, Señor. Colocamos en tus manos este servicio, Señor, y te damos gracias por cada uno de los que han participado y los que seguirán participando, así como los que están escuchando. Prepara desde ya el corazón, la mente, Señor, de cada uno. Permite que nos concentremos en escuchar tu maná, en recibir tu palabra como alimento espiritual necesario para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te glorificamos una vez más, te honramos, te damos toda gloria y toda honra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. De verdad que nos contenta mucho ver cómo el Señor en su amor y misericordia precisamente busca, como lo decía en el video, aquellas personas que no solamente trabajan, sino más allá de esto vamos a analizar esta analogía. ¿Por qué el Señor hace alusión a la pesca? Y es que para analizar esto necesitamos también ver cuál es el perfil de un pescador. El pescador no solamente busca el pescar, sino que también tiene algunas cualidades o características que le identifican. Por ejemplo, la tripulación de los pesqueros se compone de distintas personas y cada una de ellas tiene una tarea distinta, o sea, diferente. Y esto hace una analogía con la iglesia del Señor, donde cada uno de nosotros tenemos una función y no necesariamente todos tengamos la misma función. Los pescadores clasifican lo que capturan y precisamente esto tiene que ver con que nosotros como iglesia tenemos que pedirle a Dios discernimiento espiritual para ubicar esos dones y talentos en cada uno de los miembros de la iglesia que van llegando, ese rebaño que vamos a pescar. Los pescadores tienen por costumbre que cada nuevo aprendiz recibe de alguien más experimentado algo que esté utilizado, y toda la enseñanza. Aquí nosotros también estamos para enseñar y ser enseñables y aprender de otros que ya tienen más experiencia en el camino de Cristo Jesús. Y esto no es más que el discipulado. Lo importante de ser discípulo de Jesús es aprender de aquellos que Dios ha utilizado para discipularnos. Pero también nosotros tenemos que aprender para dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y esto tiene que ver con discipular a otros, capacitar y formar a otros. El Señor en su palabra que hemos leído en este domingo nos hace referencia a lo siguiente. Él dice, y es importante acá cuando el Señor dice, arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. Y aquí me permito hacer un paréntesis, porque el Señor cuando dice arrepentidos es porque está instándonos a tener literalmente algo que se llama metanoeo. ¿Qué es el metanoeo? El metanoeo es el cambio de la forma de pensar, es cambiar nuestra forma de ver la vida, es romper los paradigmas filosóficos que hasta ahora hemos traído por costumbre y por hábito. Muchas personas hoy en día incluso tú le preguntas por algo de la vida y ellos te responden, es que yo soy así, es que yo fui formado de esta manera, es que mi cultura, es que mis costumbres me hacen ver que debo actuar de X o tal manera. El Señor Jesús hoy nos dice a nosotros y te dice a ti en este momento que tengas un metanoeo, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento que permita que su Espíritu Santo pueda entrar en ti y pueda cambiar la estructura cognitiva, todo eso que está dentro, que llamamos nosotros paradigmas filosóficos de la vida, que dependen de las culturas humanas, para poder entender que la primacía de nuestra vida debe ser el Señor. Debemos dejar todo, así como lo hizo Pedro, así como lo hicieron estos apóstoles, dejar lo que estamos haciendo, dejar todo es ir en búsqueda de Él. Esto no quiere decir que dejemos el trabajo y vayamos a renunciar mañana a nuestro trabajo. Esto lo que nos está haciendo un llamado es a que le demos el primer lugar al Señor. El Señor nos invita a trabajar, pero que trabajemos como para Él y con Él. Es importante ver cómo en la misma palabra el Señor nos explica y nos dice que el reino de Dios se ha acercado. Esto es una frase que se utiliza mucho, pero se explica poco. ¿Y a qué se refiere con que el reino de Dios se ha acercado? Si analizamos el Padre Nuestro, esa oración que Jesús nos dejó, entendemos que el Señor hace mucho énfasis en cómo el reino de Dios, Él pide que llegue a la tierra. Y es que precisamente, hablando escatológicamente, en la teología, nosotros podemos ver que el Señor nos promete que Él va a gobernar la tierra. ¿Y con quién va a gobernar la tierra? El Señor va a gobernar la tierra con sus santos, es decir, con sus hijos, aquellos que hemos decidido creer en Cristo como nuestro único Salvador.
y de esta manera pasamos a ser hijos de Dios. Precisamente cuando el Señor hace énfasis a que se ha acercado el reino de Dios, se ha acercado el reino del cielo, se está refiriendo al reino que Él gobierna, a ese reino donde Él es el Rey de Reyes, pero que está conformado por reyes y sacerdotes. Y esos reyes y sacerdotes somos tú y yo, donde el Señor en el milenio, es decir, cuando llegue la segunda venida del Señor, Él va a gobernar por 1000 años esta tierra, pero no lo va a hacer de manera unilateral o solo. Él lo va a hacer con nosotros, con los hijos del Rey de Reyes. Por eso es que en este momento hacemos una exhortación a que, más allá de preocuparnos o inquietarnos por las vicisitudes que están ocurriendo a nivel político, a nivel internacional, diplomático, el llamado que se hace, que Dios nos hace hoy en este domingo, en este servicio, es precisamente a colocar nuestros ojos al gobierno celestial al que pertenecemos. Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del Señor, y cuando hablamos de mundo no nos referimos a la tierra. La tierra es herencia para nosotros, dice la palabra. Nos referimos al mundo entendiendo que el mundo es aquello que está fuera de la iglesia, es aquello que está fuera de la voluntad del Señor, entendiendo que el adversario está gobernando en las tinieblas por este momento, pero que el Señor promete que va a gobernar la tierra junto con sus hijos. Hoy el Señor te dice que te prepares, que te capacites para gobernar juntamente con Él esa nueva tierra que Él nos ha prometido. Cuando el Señor nos dice que le dice a los apóstoles que dejen de pescar y vengan en pos de Él para hacerle pescadores de hombres, está haciendo énfasis en una analogía a lo siguiente. Aquí está invitándoles a que sean discípulos de Él. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor no solo de una filosofía, sino de una persona, de un maestro. En este caso, nuestro maestro es el Señor Jesús. Él es nuestro maestro. A Él debemos seguirle y hacer su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? Su voluntad está precisamente estampada en la palabra de Dios, en la Biblia. Justo por eso debemos conocerle cada día más para poder saber cómo actuar en cada momento de nuestra vida cotidiana, entendiendo que lo que hacemos es conforme a la voluntad del Padre. El Señor hace una analogía también en esto de la pesca, porque debemos entender lo siguiente: los símbolos que se utilizan. ¿Cuáles son los símbolos que se utilizan? ¿A qué se refiere el Señor con pescar hombres? Esos hombres que vamos a pescar son todos los seres humanos que están en el mundo y que no han conocido a Cristo o no han aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. Ellos representan los peces, ¿correcto? Los peces del mar. El mar como tal representa el mundo. El mar representa el mundo. Los peces que vamos a pescar en el nombre de Jesús representan la humanidad toda que aún no conoce de Cristo Jesús. La carnada que utilizamos es la palabra de Dios. Es ella la que va a hacer conciencia y va a redarguir a través del Espíritu Santo en cada una de esas personas que escuchen nuestro predicar, para que ellos puedan ser redarguidos por el Espíritu de todo pecado, puedan ser arrepentidos y puedan dar un cambio de mentalidad, un metanoeo, un cambio de mentalidad, entendiendo que meta significa cambio y noeo significa mente o pensamiento. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas de la vida. Lo que para antes nosotros era muy valioso e importante, tal vez hoy no lo sea porque hemos conocido a Cristo. Lo que antes buscábamos saciar nuestra sed, nuestra necesidad de alimentarnos el placer, de alimentarnos el ego, de alimentarnos materialmente, hoy en día vemos todo eso saciado porque somos alimentados por el Espíritu. Y ese reino de Dios en Romanos dice que literalmente es un reino que no se refiere a la comida y al vestido, sino que se refiere precisamente a la paz que el Señor nos da, y se refiere a la esperanza que el Señor nos da y a la justicia que el Señor nos da. Eso no quita que el Señor en el milenio va a gobernar junto con nosotros y va a gobernar una tierra que Él promete que será sin dolor, sin llanto y sin sufrimiento. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque a través de su palabra podemos conocer esta revelación maravillosa que hoy nos trae, que es dar un cambio en nuestra vida e invitar a otros a dar un cambio en nuestra vida y colocar en las manos del Señor, como vasos que somos de barro, colocar en las manos del Señor esa vida de nosotros para que nos pueda utilizar y llegar a otros. Entonces, luego vemos que una red, que es una red donde se lanza al mar para pescar, esa red representa precisamente a la iglesia del Señor, nos representa a todos y cada uno de nosotros, que somos los que vamos a hacer ese trabajo de pescar, ¿ok? Entonces, tenemos que entender
que somos pescadores de hombres y debemos capacitarnos para poder ser unos buenos y excelentes pescadores de hombres. El Señor es el primer pescador de hombres, por eso es que se titula esta prédica Pescador de Hombres, porque Él llegó a la tierra precisamente a pescar tu atención, tu vida y la mía. Y gloria a Dios por esto que hoy nos trae para que podamos seguir avanzando para su reino. Ya sabemos que los pescadores somos entonces los hijos del Rey de Reyes. Ahora, veamos un momento, ¿qué es ese reino del cielo? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, como cualquier reino, necesita un rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Pero también necesita una población, como todo reinado, como toda monarquía, y esa población somos nosotros, los hijos del Señor. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, veíamos como el pueblo de Dios es Israel, pero el Señor Jesús nos hizo a nosotros hijos adoptivos, y siendo hijos adoptivos pasamos a ser parte de su iglesia. Somos el cuerpo del Señor en la tierra. Por lo tanto, el Señor reina y gobierna para nosotros, pero no solamente que gobierna para nosotros, sino que el Señor nos promete que vamos a gobernar junto con Él. Debemos prepararnos, debemos mantenernos y guardarnos para el Señor, para poder llegar a reinar junto con Él. Ahora bien, luego vemos cómo el Señor nos dice en su misma palabra que ¿de dónde venía el Señor cuando le dijo a Pedro y cuando le dijo a estos hombres pescadores que vinieran en pos de Él? Recordemos que en este momento es cuando el Señor inicia su ministerio. El Señor se cuenta en la palabra de Dios su nacimiento, pero luego pasan un largo periodo de tiempo donde no se narra su historia de vida, pero aparece justamente a esta edad, cuando Él comienza su ministerio. Antes de esto que acaba de narrar en la palabra del Señor, Él había sido tentado porque había estado en ayuno por 40 días, 40 noches y había sido tentado por Satanás. Y precisamente luego de ser tentado por Satanás y Él haber vencido a Satanás con precisamente la espada que Dios nos ha dado, que es con el conocimiento de la palabra, con eso lo venció. Eso lo vemos en el mismo capítulo 4 del libro de Mateo. Y luego entonces el Señor sale del ayuno, sale de haber vencido la tentación de Satanás y comienza su ministerio tal cual, justamente luego de que Juan había sido preso. Y me refiero a ¿cuál Juan? Me refiero a Juan precisamente el Bautista, que había sido preso, detenido. El Señor comienza ese ministerio y Él mira a los lados, porque puede haber comenzado un ministerio ¿dónde? En la sinagoga, solamente con los fariseos, pero no. El Señor no lo quiso así. El Señor estaba claro que venía por toda la humanidad. Por eso que la palabra de Dios dice que el Señor vino y murió en la cruz por amor a toda la humanidad. No somos nosotros quienes vamos a juzgar a las personas. Somos nosotros quienes, al contrario, así como hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios y hemos sido perdonados porque el Señor pagó con su derramamiento de sangre nuestros pecados, así nosotros tenemos que mirar con misericordia a toda la humanidad. Y no señalarles y no juzgarles, sino recordarnos que de dónde nos ha sacado el Señor. Así el Señor no solamente se dirigió a los fariseos o a los religiosos judíos, sino que se dirigió al pueblo normalmente para buscar a estas personas sencillas, a estos pescadores y capacitarles. Porque el Señor hoy te dice a ti que no tengas temor de servirle, que no tengas temor porque el Señor a quien llama capacita. Y el Señor primero hace el llamado y luego te capacita. El Señor hoy no solamente nos hace el llamado a llegar a sus pies, sino a servirle. Y cuando nos dice a servirle, es que Él nos va a capacitar, así como capacitó a Pedro y luego lo utilizó para alcanzar miles de almas para su gloria. Y así como recuerdo siempre este pasaje donde Pedro iba saliendo de predicar de una sinagoga y un paralítico le dice: dame dinero, le pide limosna, y Pedro le dice: no te doy dinero por cuanto no tengo, pero lo que tengo te doy, levántate y anda, y le dio la sanidad. Hoy es importante y quiero llamar la atención de todos y cada uno de los que están presentes, por favor, en esto que voy a comunicarles como revelación del Señor. ¿De qué manera vamos a pescar hombres? ¿De qué manera vamos a ser discípulos? El Señor nos da 3 líneas fundamentales. Esas 3 líneas fundamentales que nos da el Señor hoy son las siguientes. 1, enseñando, es decir, discipulando, enseñando la palabra de Dios, y para eso tengo que ser enseñable, tengo que estar dispuesto a aprender del Señor. La segunda manera donde el Señor nos llama la atención es a predicar su evangelio, a predicar que solamente en su evangelio podemos tener salvación y podemos tener vida eterna. Pero la tercera, y no por eso es la menos importante, todo lo contrario, la he dejado de último porque creo que debemos hacer énfasis porque se ha perdido un poco
en las iglesias esto que voy a continuación comunicarles. Y es que la tercera línea que el Señor nos enseña en estos pasajes que estamos hoy escudriñando y estudiando es que el Señor nos insta a actuar en su autoridad y en su poder para hacer milagros y sanaciones, tal cual como lo escuchas. Por eso que la vigilia que tuvimos como iglesia el viernes pasado fue precisamente activando los dones espirituales, se llamaba, porque estamos intimando con el Señor para que el Señor primeramente nos revele cuál es nuestro don espiritual y segundo, para que lo active, para que podamos hacer uso de ese don. Y el Señor no nos ha dado dones para guardarlos, sino para ponerlos a su servicio y al servicio de nuestros hermanos y al servicio de la humanidad. ¿Cuántas veces hemos visto personas en llanto, personas sufriendo, personas que utilizan pastillas para dormir, personas que sufren de depresión, personas que están enfermas de la pandemia o de cualquier otra enfermedad? Y nosotros automáticamente empezamos a dar consejos médicos como si nosotros fuésemos médicos, en vez de dar lo que sí tenemos. Y si algo tenemos nosotros es el Espíritu del Señor. Y si tenemos el Espíritu del Señor, el Señor nos ha dado y nos da acá hoy la autoridad para sanarles en su nombre. Dice que le impongamos manos a los enfermos y ellos sanarán. Pero debemos creer que lo que estamos haciendo es la administración de la sanidad que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y hablarle a esa persona del Señor es predicarle la palabra del Señor. Y luego invitarle a ser discipulado para enseñarle. Esas son las tres líneas básicamente que el Señor nos revela en este domingo de hoy, que son, primeramente, ser enseñables para poder enseñar a otros sobre la palabra del Señor. Segundo, predicar el evangelio a todo aquel que esté cerca a nosotros. ¿Quién es aquel que está cerca de nosotros? Nuestro próximo. ¿Y quién es ese próximo? El prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El compañero de clase, el compañero de trabajo, el vecino, aquella persona con quien interactuamos en el banco, aquella persona con quien nos tropezamos en la vida cotidiana. Ese es nuestro prójimo. Es a él que debemos hablarle, como siempre nos dice nuestro hermano Wilmer, que nos invita a hablarle a toda persona que nos rodee. Precisamente eso es lo que nos está llamando hoy el Señor, a predicar su evangelio en todo lugar y en todo momento, para ser pescadores de hombres. Esa es la revelación que el Señor nos da, y por supuesto, sin dejar de lado el poder y la autoridad que nos da para sanar enfermos. Esto no es algo místico. Jesús no se limita a un personaje bíblico, a un personaje histórico o a un profeta más. Jesús no es un personaje histórico. Jesús es el Cristo Salvador, es el Cristo resucitado, es aquel que venció la muerte y es aquel que nos ha alcanzado a nosotros por su misericordia. Es aquel que nos ha permitido vivir una nueva etapa porque hemos vuelto a nacer en el Espíritu, y aquellos que no lo han hecho, pues este es el momento para que lo hagan. Entonces el llamado que hacemos desde la Iglesia Cristiana Encuentros Fraternos, no solamente para los que están residenciados en Pamplona, Navarra, y los que están en Barcelona y en otras ciudades de España que nos ven, sino para aquellos que nos puedan estar viendo y escuchando de cualquier parte del mundo, es precisamente hacer esta oración de fe que a continuación voy a expresar, y quiero que me acompañen cada uno. ¿Por qué digo cada uno? Porque muchas veces hemos vuelto a nacer porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero eso no necesariamente implica a que seamos discípulos del Señor. Hoy el Señor nos dice que seamos pescadores de hombres, es decir, que seamos discipuladores. Y para ser discipulador necesitamos antes ser un discípulo. Y para nadie es un secreto entender que muchas personas tienen 1 año, 10 años congregándose en alguna iglesia cristiana, pero no son discípulos del Señor. Y mucho menos hacen otros discípulos. Hoy el Señor nos está invitando en amor y nos está exhortando a que nos hagamos su discípulo, su seguidor, para hacer su voluntad y también para ser aprendices de Él y ser nosotros maestros de otros, que podamos nosotros no solamente alcanzar, sino enseñar y educarlos en la palabra del Señor, en el poder que nos da. Ese es el llamado que hoy nos da. Así que si hay alguna persona que quiera entregar su vida al Señor en esta noche, acá en España, y depende de la hora que nos estés escuchando en otro lugar, pues este domingo que el Señor hoy toca la puerta de tu corazón y te dice que está dispuesto a entrar, pero tenemos que nosotros, con ese libre albedrío que Él nos dio, poder aceptarle. Yo siempre explico que somos seres tripartitos. Estamos hechos de un alma donde están los pensamientos, donde está el intelecto y donde está la voluntad. Estamos hechos de un cuerpo a cual hay que cuidar porque es el templo del Señor. Pero también estamos hechos de espíritu, y ese espíritu donde está la vida.
donde el Señor sopló aliento de vida en el vientre de nuestras madres para darnos vida a nosotros. Esa vida misma es la que debemos alimentar no solo los domingos, sino día a día. Ese es el llamado que nos hace el Señor para que invitemos a otros también a volver a nacer en el Espíritu, no solo en la carne que ya nacimos una vez, sino para nacer en el Espíritu. Hoy quiero que toda la iglesia ore junto conmigo para que las personas que puedan aceptar al Señor puedan recibirle con una oración de fe, confesando primeramente, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos personas falibles, que somos personas frágiles, que somos personas tentables y que nos equivocamos día a día. Y si usted tiene tiempo congregándose y siente la necesidad de entregar su vida nuevamente y de reafirmar una vez más su fe cristiana, pues le invito a acompañarme en esta oración. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra reveladora y tu evangelio de sanación y de salvación. Padre, hoy quiero reconocer que soy un pecador. Quiero pedirte perdón, Padre, para que perdones todos mis pecados, Señor, los que he cometido y los que cometeré, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que obres y habites en mí, que tu Espíritu Santo sea ministrado en mi vida, Señor. Permíteme llevar una vida conforme a tu voluntad, Padre. Permíteme ser, más allá de un creyente, un discípulo tuyo, aquel que te sigue y aquel que aprende de ti, Señor. Aquel que hace tu voluntad, entendiendo que tu voluntad está estampada en la palabra de Dios. Padre, te pido, Señor, para que puedas escribir mi nombre en el libro de vida, Señor, y me des vida eterna, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y en Él te doy gracias, Señor. Amén y amén. La palabra dice que los ángeles en el cielo se gozan celebrando cuando cada persona hace esta oración de fe, porque es una manera de expresar literalmente un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, y no por ser un ritual, porque la oración no la hacemos por ser un mero ritual. Por eso es que llamamos desde la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, todo el tiempo llamamos a que nos dirijamos a la palabra con un espíritu de aprender y con una sed que vamos a estar seguros que va a ser saciada, que el alimento del Señor va a estar en nosotros y con nosotros. Por eso es que hoy decimos que desde la Iglesia Cristiana Encuentros Fraternos estamos tratando de avivar en el nombre del Señor a este pueblo de España, a este continente europeo que por muchos años ha venido estando adormecidos. Hoy el Señor te dice, a ti hombre, a ti mujer, te dice que te prepares con esta revelación que hoy te ha traído, porque a partir del día de hoy tienes un compromiso con Él, pero Él también tiene su compromiso contigo, que es acompañarte para hacer su obra en este continente europeo. Y está seguro, y debemos estar seguros, que el Señor ha preparado ya corazones de antemano. La tierra está lista, preparada para que sembremos la palabra del Señor. Extendamos esa palabra a lo largo y ancho de todo el continente europeo, para que pueda llegar la palabra del Señor y puedan ser redarguidos los espíritus y puedan las almas alcanzar al Señor. En el nombre del Señor Jesús, esta es la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, de donde con toda humildad le servimos al Señor con mucho amor, con mucho gozo, y le invitamos a que siga con nosotros, porque a continuación le voy a dejar con el hermano Danny William, quien va a orar, va a ministrar espiritualmente por todas las peticiones que se han hecho durante toda la semana, y el ministerio de oración e intercesión dirigido por la hermana Mariela Urdaneta y asistido por la hermana Ilse. Ellas han estado orando toda la semana, pero hoy en especial acá en vivo por esta plataforma, nuestro hermano Danny William, a quien Dios ha escogido para que sea usado por el Espíritu del Señor para ministrar y orar por todas esas peticiones, todas esas dolencias, todas esas aflicciones. Y si usted quiere que oren durante toda la semana que entra por alguna petición específica, le invitamos a que escriba por el chat de esta plataforma, y así van a estar tomando nota de esas peticiones. Y también les pido que una vez que el Señor les haya dado respuesta en cada una, la respuesta que el Señor nos da no solamente es el milagro, sino la consolación, la paz en medio de la adversidad, pues lo comunique para glorificar al Señor. Vamos a darle paso al hermano Danny William para que proceda a hacer la oración y la administración, y le doy las gracias a Dios por esta oportunidad y a ustedes por su atención. Bueno, buenas noches. Primeramente damos la gloria, la honra al Señor. Que sea Él, Padre amado, obrando en
en esta tarde-noche, que pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes, que es algo bastante importante personalmente para cada uno, y que puedan entregarse en cuerpo y alma para poder tener todas esas bendiciones y todo ese apoyo espiritual nuestro, así como es la Iglesia Encuentro Fraterno. Y pues comienzo mi oración para pedir por todas esas personas que están en estos momentos en hospitales y en todos sitios, hasta en las mismas casas, pasando por el problema del COVID. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pongo en tu presencia y ponemos a todas esas personas delante de ti, Padre, para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de ellos, dándole la sanidad que merecen. Tú nos has sanado, tú llevaste todas esas enfermedades, Señor, en esa cruz. Nosotros estamos libres, Padre amado, de toda enfermedad. Te pido, Padre amado, también por todas esas personas, Señor, que están ahorita sin empleo, Señor. Sé tú poniendo algo, Señor, esa confianza y sabemos que lo haces porque tú nunca nos desamparas. Sabemos que tú en todo momento estás a nuestro lado y podemos confiar plenamente en ti, que en cualquier instante y en cualquier momento pones, Señor, ese empleo que en realidad nos aporte para poder sustentar a nuestras familias y poder estar plenamente confiados en ti, Señor. Pedimos también, Padre amado, por todos esos matrimonios, así como mi esposa y yo, que somos líderes de matrimonios, Padre amado, seas tú obrando en cada uno de ellos, uniéndolos, Padre amado, en esa unión, en una sola carne, como tú lo mandas, Padre amado. Bendito seas tú, Señor. Agradecemos también, Padre amado, por todas esas personas que piensan que esto no pasará, que tienen esa angustia de este encierro y de esta situación que está pasando, Padre amado, en estos momentos, pues que confíen en ti y puedan poner todas sus cargas, todos esos malos pensamientos, todas esas inquietudes, Señor, en tus manos, para que puedas, Padre amado, bendecirles, darles fortaleza, darles entendimiento de por qué está sucediendo todo esto, para que todas esas personas que no creen, Señor, que puedan creer en ti y puedan llegar, Señor, a tus pies. Que seas tú, Padre amado, guiando, abriendo caminos, tumbando, Señor, puertas, para que todos, Señor, puedan entrar, conocerte. Pues como dice la palabra, de nuestras entrañas brotarán ríos, Señor, de agua viva, y que en tu nombre, Señor, puedan llegar todos esos peces, Señor, que de verdad no te conocen, y puedes tú darles la tranquilidad y la paz, Señor, que se merece cada uno. Porque todos, Padre amado, todos nos conocemos, todos nos merecemos esa paz, Señor, que tú en realidad nos transmites, siempre y cuando pongamos nosotros ese empeño, Señor, de entregar todo, Señor, a ti, en servicio, en el trabajo, en todo, Señor. Como dice esta palabra, pues empezaremos y confiaremos en ti para rescatar y pescar, Señor, esas personas que en estos momentos no saben de ti, que no te conocen, o de repente te conocen, Señor, pero te hacen a un lado y no saben cómo llegarte. Te lo pedimos, Señor, en este domingo bendecido. Te doy las gracias también por todos nosotros, por esta nueva iglesia que está comenzando en estos momentos, Encuentro Fraterno. Y pedimos esa sabiduría para cada uno, y que seas tú obrando en todos nosotros, Señor.
Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le doy el pase en estos momentos al hermano Reinaldo. Gracias, William. Gracias, Ana. Gracias al pastor Kelvin por esta tarde de enseñanza. Voy a despedirme en oración también, agradeciendo a nuestro Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, por hacerse presente en esta tarde, por poder prestar nuestros oídos a su palabra, aprender de las enseñanzas, no solo aprender por escucharlas, sino aprender para aplicarlas. Por ese sermón tan importante que nos dio Kelvin, esa prédica del pescador de hombres, para que podamos aplicar esas enseñanzas y poder traer gente a la iglesia. Muchísimas gracias al pastor Kelvin, muchísimas gracias a las personas que han intervenido en esta tarde de enseñanza en la iglesia Encuentros Fraternos. Desde aquí, bueno, les anunciamos y los invitamos para el próximo domingo a las 6 de la tarde para un nuevo servicio de nuestra iglesia. También les recuerdo a las personas que están participando en el discipulado, mañana a las 10 de la noche es el discipulado, hora de España, para que participemos todos. Muchísimas gracias de verdad por estar presentes, por compartir la palabra del Señor, y nos estaremos viendo la semana que viene. En nombre de la iglesia Encuentros Fraternos. Feliz tarde.